¿Cómo te sientes cuando tratas de expresar tu punto de vista ante una figura de autoridad, ya sea de la familia, tu pareja o también en el trabajo, amigos incluso, que tienen una creencia muy sólida y la mayoría de las veces alcanzas a darte cuenta que no tienen datos que fundamenten esa creencia o ese punto de vista y que tú buscas aportar algunos datos, algunas evidencias, o algunos estudios o alguna información que tú consideras que está fundamentada y quieres aportarla para que los demás puedan darse cuenta que están en un error. ¿Y qué pasa en ese tipo de conversaciones? Con mucha frecuencia se deja de escuchar, se inhabilita a la persona, se le descalifica diciendo, no, tú no tienes la razón, no, eso lo que estás diciendo no es cierto, porque las otras personas piensan que tienen la verdad. Ese es uno de las situaciones que con mucha frecuencia genera conflictos, los conflictos que vivimos en muchas ocasiones, en muchos momentos de nuestra vida. Sobre todo, ya sea que nosotros seamos quienes invalidemos a los demás o que los demás nos invaliden a nosotros. Pero la mayoría de nosotros cree que tienen la razón. Y cuando nosotros pensamos diferente, cuando tenemos un pensamiento crítico, cuando procuramos buscar información que sustente nuestros dichos o información que sustente nuestros argumentos para sentirnos más seguras o más seguros y más confiados, vamos a encontrarnos con una muralla, con una valla que no nos permite muchas veces avanzar. ¿Te ha ocurrido eso? Y las personas piensan de, ay, qué rara eres o qué raro eres. Tú siempre eres diferente o tú siempre estás criticando o tú siempre eres muy rudo o cómo dicen las cosas. El ser diferente tiene que ver con esta otra palabra que se utiliza, que somos divergentes. Y divergentes pareciera que fuéramos contrarios. Y no somos contrarios, solamente tenemos una forma diferente de aproximarnos a las conclusiones de algo, a la síntesis de algo. Eso es lo que hacemos. Y bueno, el ser divergente muchas veces causa conflicto porque no nos alineamos a lo que la mayoría de las personas piensan. Muchas personas se alinean con lo que alguien dijo y le siguen. Esto es como no tener una capacidad propia de reflexión, como no dudar de lo que dicen otros. Por muy que sea tu mamá o tu papá o tu jefe, no siempre tienen la razón y mucho menos la verdad. Bien, pues justo Divergente es la película que en este momento vamos a compartir contigo, vamos a analizar el doctor Luis Jiménez y yo, Josefa Galván, desde una mirada, ya sabes, desde la medicina, desde las neurociencias, desde la psicología, y que nos dediquemos un ratito, un momento de conciencia para saber, para reflexionar y para actuar. Porque, como ya lo hemos dicho muchas veces, adentro es la clave. Y cuando nosotros tenemos más información, podemos manejarnos diferente ante las personas y ante distintas circunstancias y desafíos. Así que, listos, comenzamos. Bienvenidos. Luis, ¿cómo estás? Ya listos aquí para hacer nuestro análisis, nuestra reflexión acerca de las películas y cómo se relacionan con el cerebro, con los estudios neurocientíficos, y ya saben que nos encanta estar compartiendo con ustedes. Como ya mencioné antes, la película que estamos compartiendo con ustedes es la de Divergente, que si bien es cierto, es de 2014, creo que así como regresamos a visitar los libros de filosofía, los libros técnicos, por lo menos no sé tú, Luis, pero a mí me pasó que yo me regresé a revisar otra vez mis libros de percepción. Y dije, ay, Correcto. algo no entendí, y entonces regresa uno. ¿Por qué? Porque nos ayuda a replantearnos algo que creíamos ya sólido, ya un conocimiento firme, y de pronto, pues no, hay que cambiarle, ¿cierto? Sí, sí. Generalmente este relato me hace recordar mucho a mi profesor de semiología médica, Ajá. en el cual él, para poder darnos la clase, él tenía que volver a su libro de estudiante, y eso que era una persona con el posgrado de medicina interna, medicina crítica. Aparte de eso, tenía años estudiando. Él me decía, tengo que volver a las bases porque a lo mejor en mi ego creo que lo sé y no vaya a ser que cometa un error. Y varias veces tuvimos que corregir una que otra palabra, no porque no supiera, sino porque era un hombre con tan vasto conocimiento, y algunas veces el cerebro busca simplificar. Y en ese simplificar, algunas veces hay el error, puede dar cabida al error. Entonces, es importante siempre poder revisar.
Claro, y esas interpretaciones nos llevan a veces a estar en disputa, en conflicto, en pelearnos por algo que a veces solamente necesitamos poner en común para ver qué parte entiendes tú, qué parte entiendo yo, y de eso se trata un poquito. Bueno, en la película Divergente se habla de muchas cosas que ahorita Luis nos va a ayudar con una breve reseña de la película para entender o recordar qué es lo que pasa en esa película. Luis. Sí, como muy bien lo expresaste, es una película en la cual del 2014 después tuvo una continuación en el 2015-2016. Pertenece a una gama de libros que están presentes, que son de lectura juveniles, Divergente, Convergente, y el que sigue de su serie, que los recomendamos. ¿Qué es lo que pasa? Hay un grupo de seres humanos que están siendo utilizados, entre paréntesis, para un experimento en el cual hay una serie de facciones, personas que sirven, personas que combaten, aguerridas, personas las cuales son dedicadas al intelecto y personas meramente justicieras o dedicados al plano de la justicia, entre paréntesis, y que hay un grupo de personas que nacen con capacidades combinadas que se les considera divergentes, que son diferentes al resto. Estas personas muchas veces van a ser maltratadas, van a ser parias, y en este camino nuestra heroína, como toda película, siempre va a tener un héroe que debe pasar por un ciclo, un periplo muy a lo Joseph Campbell, en El héroe de las mil caras, que al final, encontrando sus propios miedos y sombras, termina iluminando. Y él tiene que volver a su casa, entre paréntesis, casa en el sentido de sociedad, no casa de estructura, y tiene que dar cabida a una revolución para que entiendan las personas que están ahí y que también comparten las mismas dudas que ella, que están siendo utilizadas. Luego después las personas, dándose cuenta de este detalle, entienden el experimento en el que están inmersos y luego después su derecho a ser respetados y a ser incluidos. Esa es una reseña muy macro, pero es la idea central. Sí, yo creo que ahorita que estamos hablando de esto, me quedo pensando en todo lo que estamos viviendo, en la información que nos llega, las noticias falsas, las noticias definitivamente alteradas para generar tendencia. Toda información que nos llega va de alguna manera a cambiar nuestro entendimiento del mundo, de la realidad externa, realidad entre comillas, ¿no? Porque hoy no sabemos a ciencia cierta, así se dice, ¿verdad? Ciencia cierta, porque no tenemos manera de comprobar si lo que nos están diciendo es verdad o no, o si tiene una intención. Y siempre hay una intención, siempre hay un objetivo y una intención. Entonces, no siempre lo vamos a poder descubrir, pero lo que sí podemos hacer es reflexionar. Y justo, ahorita que mencionabas esto, Luis, la parte divergente, la parte diferente, la parte que a veces se considera contraria, en lugar de verlo como diferente, hoy que tenemos el movimiento de diversidad, de inclusión, etcétera, en esta película refleja bastante bien cómo, de alguna manera, el sistema, cualquier sistema, puede ser sistema familiar, puede ser sistema social, comunidad, pueblo, puede ser país, que están buscando cómo hacer que las personas entren en un marco de comportamiento, en un marco de pensamiento, y en lugar de hacer esa revolución de las conciencias por medio de la educación, por medio de la información, pues lo más fundamentada posible. Y este tipo de divergencias aparecen principalmente, por ejemplo, para mí, visto desde la psicología y las neurociencias, y que el otro día lo comentábamos, tú lo marcaste muy bien, empieza a aparecer en la etapa de la adolescencia, cuando se empiezan a revelar. Cuéntanos de eso, Luis. La Sociedad de Neurociencias Aplicadas de Estados Unidos maneja un gran banco de información. Este banco de información intenta dar puntos claros para que los nuevos neurocientíficos no traigan vicios de concepto. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro hasta los 15, 21 años va sufriendo grandes modificaciones. Y no son modificaciones meramente emocionales, sino es un movimiento dentro de la estructura cerebral. Zonas se aumentan de tamaño, zonas empequeñecen un poco su grosor, hay desplazamientos de áreas funcionales y esto a su vez trae consigo cambios en la conducta, repercuten. No es que el cerebro de repente muta, no, eso es un concepto de genética y un poco exacerbado por las películas.
pero sí va a cambiar, sí se va a mover. Y cuando esto sucede, en el adolescente vamos a ver esos cambios, que no son simplemente cambios hormonales. O sea, tampoco hay que darle a las hormonas ese peso per se de que son malas, de que la culpa es de las hormonas. O sea, las hormonas son el MRW, el DHL, el Federal Express del cuerpo. El cerebro es el que al final controla. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto pasa, cuando esto pasa, el sujeto va a expresar una serie de cambios y después en su edad adulta, 21 años un poco más, van desarrollándose capacidades y se van expresando, capacidades intelectuales, de conciencia, de percepción, físicas, y de ahí tenemos un sujeto que aún que llegue a su vida adulta, que es importante, aún se sigue desarrollando y se sigue refinando. Como decía Bruce Lee, no simplemente es porque soy bueno, sino porque practico a diario, es que soy maestro. No es la palabra maestro, pero sí lo más ágil. Claro, incluso ahorita que estabas comentando esto, yo pensaba en, por un lado, es el cambio neuronal que se va realizando con la maduración cronológica, se va dando una maduración también neuronal y se van haciendo ahí unos cambios que nosotros jamás vemos, ¿verdad? Y no estamos enterados de eso. Pero por otro lado, también se va gestando una ideología, un deseo. Los niños de pequeños, casi todos queremos salvar al mundo, queremos ser médicos y todo eso, por eso, porque traemos esa idea de la salvación. Esa salvación está vinculada, por un lado, con religión, salvar al mundo, por otro lado, con los superhéroes, por otro lado, con tanta película. Y fíjense que eso es interesante porque si nosotros no viéramos nada de esa información, ¿qué niño estaría pensando en salvar al mundo? Tal vez no, tal vez estaría pensando solo en jugar. Entonces, ¿cómo la información que nos va llegando y que vamos absorbiendo sin tener conciencia de ello, va modificando nuestras estructuras neuronales y va modificando nuestras tendencias de personalidad? Entonces, hay que poner atención en eso en nuestros niños, en la parte de formación. Y cuando los niños empiezan a revelar que no están de acuerdo con la ropa que les queremos poner, que no se quieren vestir igual que el hermanito, eso es lo que empieza a ser divergente, ¿no? Sí, se van desarrollando atributos y se van expresando atributos bastante particulares. Voy a venir con un relato del libro del El héroe de las mil máscaras de Joseph Campbell, que siempre lo voy a citar, y no simplemente ese, sino todo su trabajo. En, en las islas del Pacífico hay como un ritual de maduración en el cual el sujeto debe pasar por un grupo de personas que son los ancianos de la tribu o los hombres mayores con máscaras. Y a este sujeto se le van diciendo improperios o se le van diciendo ciertas ofensas. Ese niño, ese adolescente, y él tiene que pelear y salir de ese túnel. Al final, cuando él sale del túnel, va a haber alguien que le decía, bienvenido, eres parte de la tribu, y le dan su máscara. ¿Por qué? Hiciste lo que esperábamos que hicieras. Cuando tú vienes a entender eso, vas a ver el proceso de maduración y luego para cada uno es diferente, porque de repente algunos sale sin decir improperio, algunos simplemente sale golpeando a alguien, algunos simplemente sale escabulléndose, algunos grita inclusive, y algunos el momento que llega peleando. Entonces se le da una máscara que representa una entidad, una deidad, y en ese momento el sujeto, así es como soy yo, no, así es como tú te estás expresando al colectivo, pero tu realidad última, tú solo eres el que la sabes. ¿Por qué? Porque esto es una máscara y adentro está lo que tú eres. Y al final de ese ritual, el anciano le dice, recuerda, esta es una máscara, porque adentro ni yo sé qué hay ahí. Claro, eso nos habla de la ventana de Johari, ¿no? La parte pública que tú que yo y tú conoces, que todo el mundo conoce de mí. Está otra parte que es que yo no, pues tú conoces, pero que yo no veo, no alcanzo a distinguir. Esta otra parte que yo distingo y tú no alcanzas a distinguir, pero está la parte de la caja negra, la parte oscura que nadie sabe y que de pronto vamos a reaccionar. Bien, vamos a pasar al siguiente segmento, que este es cuáles son las características que nos presentan o las facciones, porque así le llaman, dentro de la película, que encontramos en la película Divergente. ¿Cuáles son esas facciones que nos presenta la película? Pues son características de personalidad,
son comportamientos, y hay varios, ellos presentan varias facciones. El primero, por ejemplo, que aparece es el de la honestidad, el de la verdad, el de la virtud, tal cual, la virtud de la de los sinceros, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí esa me llama mucho la atención porque está vinculada en cuanto a los estudios de neurociencias, esa sinceridad está vinculada con quiénes, Luis, con qué personajes, con qué personalidades, con qué comportamientos que a veces son rechazados. Algo que creo y es lo que visualizo, este grupo está representado por un grupo de personas que siempre se encargarían de ser honestos, de decir la verdad. Y estas personas normalmente no son vistas de la mejor manera. Cuando yo veo ese tipo de personas, me recuerda mucho a Tesla. Tesla era un hombre el cual no tenía filtros de ningún tipo. Él era callado. Eso sí, callado no significa sumiso ni pasividad. Son cosas diferentes que hay que dejarlas siempre en claro. Pero cuando hablabas con él, a los pocos minutos, él te decía algo y ahí era estupefacto porque él era sincero, él no tenía filtro. Y eso fue uno de los problemas que tuvo con Edison. Él le dijo esto, no, el sistema no sirve, el sistema es infuncional. Para un hombre como Edison, que ya tenía tanto conocimiento, entonces que le digo apenas a un muchacho que viene recién llegado de Serbia, un inmigrante, que le diga tu modelo es infuncional, gasta mucha energía, choca. Entonces, evidentemente, y así fue el resto de su vida hasta el último día, hasta hacerlo vivir en un hotel en el New Yorker. ¿Qué sucede? Ese tipo de personas representan a aquellos que siempre son honestos, que pareciera que no tuvieran filtros, que sí los tienen, filtros de conocimiento y de percepción, pero dicen la verdad o dicen lo que sienten sin tanto arreglo. Ese tipo de personas Pero, tienden a ser pánico. pero más bien dicen lo que piensan, no lo que sienten. Son como los estilos Exacto. más lógicos. Sí, por ejemplo, pienso en ¿cómo se llama el personaje de Big Bang Theory? Se me fue Sheldon. Así, de Sheldon, y también Amy, la novia, que Ajá. son súper lógicos, son directos, no le ponen así como el adornito cálido, y también, por ejemplo, las personas que comentábamos hace un rato, personas que viven en un espectro autista también, o en Asperger, ¿no? Correcto, sí, porque ellos, entre paréntesis, la teoría del Asperger y la teoría del autismo llegan al punto en el cual coinciden, es que no tienen habilidades sociales, que esto de habilidades sociales no es tanto así, sino que es la capacidad de empatizar y entender el lenguaje subjetivo. Entonces ellos no tienen filtro en decir lo que ven y lo que sienten y lo que perciben, exactamente lo que perciben, lo que piensan. Entonces, eso es la habilidad que o es la característica que une estas dos condiciones. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, tenemos otros, por ejemplo, los altruistas, los de la abnegación. Este tipo de características o de perfiles, eso lo encontramos mucho con las personas que son muy dadas por ejemplo, a la meditación, ayudar de manera sincera a otros, no que pertenezcan a estas asociaciones que tienen grandes recursos. No, no, no. Es la gente que de manera natural, de manera auténtica, genuina, aún sin recursos económicos, congrega gente para hacer algo por los demás, ¿no? Sí, muy a lo Tomás Moro, a su versión de Utopía. Ajá. Y a los Arsán de la India, los originales, en los cuales las personas llegaban pidiendo ayuda y tú tenías un espacio ahí, se te daba la ayuda, la comida, el cobijo, las personas tenían oportunidad de desarrollarse. Es bastante importante y siempre lo destaco cuando hay algo, si ustedes se perciben esto como quisiera yo que lo percibieran, esta es la habilidad empática primaria, era la cualidad empática del colectivo. Nos reunimos para sobrevivir, pero viniendo no simplemente porque nos persigue un depredador, sino que juntos somos más fuertes. Y si podemos entender, fíjate que ellos no es que son personas indisciplinadas, no, son muy disciplinadas para ponerse, cultivar la tierra, para hacer las telas, para hacer construcciones, para tener medicina, y esas habilidades necesitan de disciplina, que son dos conceptos que no van una mano con la otra, que yo voy a ser generoso y no soy indisciplinado.
No, son dos características diferentes. Es lo que más me llama la atención de este grupo. Y sí tenemos ejemplos humanos que han sobrevivido en el tiempo, sobre todo en Oriente. También tenemos los pueblos originarios de las Américas, nuestros propios ejemplos. Sí, sí, hay muchos, por ejemplo, vemos cómo sale ese aspecto de la personalidad ante terremotos, ante ese tipo de cosas, gente que genuinamente va a ayudar, hay otros que van al chisme, pero a ver, nada más como a sorprenderse para después ir a platicar, pero no me refiero a esos, aquí no se refiere a eso, se refiere a ese tipo de personas que sin mayor interés que el de ayudar, están presentes, ¿no? Los que pertenecen a algunas asociaciones para ir a trabajar a ciertas regiones, como tú bien mencionabas. Luego tenemos otro grupo, el otro grupo que también es muy interesante y que lo vemos en los espectros de personalidad, los perfiles de personalidad, los perfiles de percepción, los perfiles de estilos de pensamiento, que tú sabes que los identificamos bastante bien en Neurotest, ¿no? Ahí lo podemos ver. Porque, por ejemplo, los que estamos hablando primero, los que son muy directos en las cosas, pues son arqueológicos y no tienen ese filtro como de hablar más cálido. Y así, los que son muy de la ayuda, muy de la empatía, pues son los altamente relacionales. Entonces, en la película nos presentan siempre el perfil psicológico, siempre va a estar ahí presente la psicología y las neurociencias, porque recuerden que las películas también se acompañan, o los directores de películas o los guionistas también se acompañan de personas relacionadas con estos campos de estudio. Y bueno, tenemos ahora los valientes, los que son muy osados, los que son temerarios, y esos también responden a una zona de nuestro cerebro y también a una parte muy importante de nuestro cerebro, que tiene que ver con la amígdala y tiene que ver con el hipocampo, ¿no? Sí, la amígdala, junto con eso la corteza, el cíngulo también está incluido ahí, también el área prefrontal. En pocas palabras, para reducir a las personas que no están en tanto en contacto con neuroanatomía, simplemente son muchas áreas cerebrales relacionadas con los instintos de ataque, lucha y huida. Algo que he querido en el tiempo destacar, a pesar de los movimientos o cualquier otro tipo de interpretación intelectual, nosotros somos seres que tardamos en evolucionar y todavía estamos evolucionando. Es la visión científica que les puedo aportar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos rasgos primitivos. Nosotros todavía tenemos en nuestro cerebro áreas que compartimos con los reptiles y esto se traduce en comportamientos. Cuando alguien nos hace algo, cuando alguien nos critica, cuando nos sentimos agredidos, vamos a reaccionar de manera violenta. Y eso está ahí. Lo que hace el juego es la química y cómo, de qué manera, a través de ejercicios conscientes, y no estos ejercicios de visualización, no, sino la introspección y el autoconocimiento, podemos llegar a entender esos estímulos y no darle tanta rienda suelta, que sean como ese toro desbocado que va detrás del torero o de los vaqueros, como usted le quiera decir, sino darle esa interpretación. Y Osadía tiene esa característica, que enseñan a manejar ese poder innato que genera ese éxtasis de la adrenalina. Hay una película que la recomiendo, a pesar de que no la estamos estudiando, que se llama Point Break, que ya hubo una que estaba aquí en Ritz, la nueva edición, y hablan acerca de los adictos a la adrenalina, los poliatletas. Se las recomiendo. Y van a entender un poco más lo que pasa. Bien, tenemos también el segmento o la facción de los pacíficos, que fíjense que hay una diferencia entre los que buscan la compasión y todo, ayudar a la gente desde otro ángulo, a los pacíficos, que son los que quieren ser los catalizadores, los tranquilizadores, que buscan la armonía, que es bien diferente. Mucha gente confunde un perfil con otro, pero son súper diferentes, ya hablando en vida cotidiana, porque los pacíficos son aquellos que se reúnen como para calmar a las partes, son los que intervienen en las negociaciones, en los conflictos internacionales, en los conflictos familiares, son los mediadores. Entonces, este tipo de personas también se encuentran muy bien identificados en esta película. ¿Qué opinas de ellos, Luis? Hay personas que normalmente por habilidad natural hay una inteligencia que es la interpersonal y la intrapersonal. Eso
los invitamos a ver nuestra serie de percepción, están bastante didácticos. Son estas personas que nacen con una capacidad innata. No es que no tengan las otras, sino que son más afines con ellas dos. Estas personas tienen esa habilidad para poder llegar a un acuerdo, poder gestionar sus propias emociones y tratar de transmitir ese estado de equivalencia o paz. Entonces, estas personas son el reflejo más garante de lo que hablaba Howard Gardner en su momento, que son una de esas habilidades que no me gusta decirle blandas, porque realmente una persona que sepa de esto puede evitar un conflicto mayor, incluso guerras. Eh, entonces, ¿qué sucede? Este ejemplo visual en la película hace ver de cómo fomentan esta actividad y creo que quizás estamos más ávidos en estos tiempos de personas con esas características. Sí, pues yo, por ejemplo, que me dedico a la mediación en las organizaciones, a mediación en conflictos de empresas familiares y demás, yo tengo muy desarrollada esa parte, yo no tomo bando, yo les ayudo a que reflexionen cada uno y que se vayan entendiendo. Incluso habemos personas que nos hemos entrenado en eso, pero es cierto, hay una parte que tiene que ver que no sabemos de dónde viene, entonces podríamos hablar de ciertas habilidades innatas y son habilidades conversacionales y que tienen que ver mucho con la escucha. No podemos ser pacificadores ni mediadores gritando, porque tenemos varios personajes que están buscando pacificar gritando. Así no se puede. Y lo vemos en las redes sociales. Quieren, como dice el dicho, ¿no? El que mete paz, quiere meter paz saca más, ¿no? Entonces, pues no, así no funciona el asunto. Luego tenemos a los inteligentes. Y esto es también muy interesante, que eso combina varias áreas de nuestro cerebro, principalmente de la corteza prefrontal, lo que Prefrontal. llamamos el cerebro del cerebro, ¿no? Sí, exactamente. El área prefrontal, hay que recordar que el área prefrontal es derecha e izquierda y que ambas, a pesar de que son nuestro máximo locus o nuestra máxima localización de capacidad, de hecho hay una teoría radiológica que dicen que entre más grande sea ese espacio y menos la lámina del hueso, significa que la persona ha desarrollado más capacidades cognitivas. ¿Es solo una teoría, válido o no? Ya queda para cada quien interpretarla. ¿Qué es lo que pasa? Esta área del cerebro es la que reúne la mayoría de nuestras capacidades intelectuales, pero esta área tiene una condición muy particular que siempre me ha encantado. Es que las dos tienen un juego. Si se activa más una que la otra, la persona tiende a ser más pesimista que optimista. Y si se activa más otra, tiende a ser más optimista que pesimista. Tú tienes que tener un equilibrio en sus extremos, porque ambas capacidades se necesitan. Uno va creando un plan, el otro lo perfecciona, visto de esta manera. Y el área prefrontal a su vez se divide en un segmento superior, medio e inferior. Entonces, no es lo mismo que de repente tengas una enfermedad, una isquemia, que te hayas quedado sin sangre en un área del cerebro derecha y un área del cerebro izquierda, y que ambas funciones después vemos que la persona desarrolla diferentes capacidades intelectuales o pierde algunas. Sí. Entonces, es importante, como siempre lo repito, que entendamos cómo es ese juego del cerebro. Y esta facción tiene esa condición, estimula mucho el movimiento de la corteza. Hay una característica, y esto me lo enseñó mi profesor de psiquiatría. Las personas que les gusta activar este lóbulo tienden a hacer esto. Y luego, bueno, tenemos otros que son los que identifican como sin facción. O sea, en todas sociedades o en todas las familias podemos encontrar a alguien que no toma partido, alguien que no se pelea, alguien que les llamaríamos como aquellos que nadan de muertito, que vamos para acá, vamos para allá, vamos para acá, vamos. Sí, o sea, no toman una postura para un lado ni para el otro. ¿Qué pasa en nuestro cerebro, Luis, con ese tipo de personas? ¿Qué perfiles son? ¿Por qué? ¿Por qué no se manifiestan? Lo que yo he visto es que generalmente no han logrado tener mucha estimulación en ciertas áreas, a menos de que pudieran tener alguna condición particular de salud mental, ¿no? O de salud, o de alguna situación neurológica. Pero desde tu experiencia, desde tu consulta y desde lo que tú estudias, ¿qué identificarías? Hay algo que me llama no la atención, sino que pareciera más bien un cuadro que este tipo de personas tienen un desarrollo muy de la estructura límbica, pero pasa lo siguiente, el sistema límbico es muy bueno para entender las emociones, para irse con el colectivo,
pero tú necesitas la amígdala para reaccionar ante el peligro. Estas personas también tienden a ser un poco, no en la película, esto ya es en la vida real, aplicando lo que entienden en la vida real. Estas personas que tienden a irse, que parecieran simplemente ir como el viento, es porque las veo con actitudes muy límbicas. De hecho, cuando se quejan de alguna enfermedad, son enfermedades propiamente casi emocionales. Siento dolor en el pecho continuamente, siento un estado de desvanecimiento, siento un estado de depresión, incluso si tú ves, pero no está deprimido, pero dice la palabra, y son palabras muy emocionales. En cambio, las palabras que tú buscas de una persona que se mueva más hacia el lóbulo frontal, no parece lógico, utiliza la lógica, no es razonable, no se las observo. Si es una persona y si es más de un área amigdalina o si es más de un área de ataque o reptiliana, son personas que dicen, bueno, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a, o sea, y la dilatación de la pupila es sorprendente. Este tipo de personas es una actividad muy emocional. Ay, está bien, su lenguaje expresa emoción, por cualquier cosa se afectan, pero tiende a haber un predominio del cerebro límbico. Ujú. En mi Sí, Esto es, sí, termina. Ujú. esto es mi criterio, no es nada que ya haya leído, sino es la vivencia clínica. Sí, fíjate que yo me encuentro ese tipo de perfiles como personas que son más operativas, que les tienen que decir qué hacer, que son más dependientes, que, por ejemplo, yo luego bromeo, que son ese tipo de personas que en el periodo de pandemia se fueron a comprar papel de baño, pero no sabían ni por qué. Como todo el mundo va para acá, entonces corremos para allá, pero no tienen esa capacidad de preguntarse, de dudar, sino más bien se suman al grueso de la población. Y también, digo, se ha dicho dentro de todo lo que es la parte educativa, ¿por qué hay países más desarrollados o menos desarrollados o con mejores calificaciones educativas? Porque dependemos mucho del sistema político, sistema económico, que es lo que buscan los líderes. Ok, una de las recomendaciones que yo les hago, siempre les recalco en todos los trabajos, es la empatía. La empatía es un proceso que no es simplemente ser simpático, que el otro me caiga bien. No, la empatía es un proceso en el cual yo me reconozco en el otro y el otro se reconoce en mí como un proceso de sobrevivencia y hay una serie de puntos muy específicos. Yo recomiendo los trabajos de la doctora Helen Ruiz y la doctora Tania Singer en el Instituto Lixin, que hablan acerca de cómo la empatía es un proceso en el cual nos ayuda como sujetos, como formación, y aparte los líderes o las personas con mayor capacidad empática son aquellas que pueden ayudar a la sociedad a poder escalar un punto en el cual tengan herramientas para seguir adelante. Entonces, repito, la empatía no es ser simpático, es la capacidad de poder ver en el otro cualidades de ti mismo y aquellas que reconoces. Es un mecanismo biológico y que llevado a su máxima expresión sería la compasión. Entiendo el sufrimiento del otro, pero no permito que me invadan. Genero una respuesta útil y efectiva ante esas circunstancias. Nuevamente, la autora Tania Singer y Helen Ruiz. Sí, sí, definitivamente la empatía nos dispone al siguiente tema o al siguiente punto, a la siguiente habilidad, a la siguiente disposición, que es la escucha. Cuando yo soy capaz de ser empática y además escucho al otro, de alguna manera me permito cuestionar mis propias ideas, mis propios pensamientos, mis propios conocimientos. ¿Por qué pensar que solamente yo tengo la razón o que tengo la verdad? Necesitamos colocarnos más en el espacio de dudar de nuestra propia verdad. ¿Para qué? Para abrir el espacio de que el otro se exprese y que juntos podamos construir una forma diferente. Entonces, el divergente, el diferente, me ayuda a crecer. Y es lo que decías, Luis, hace un rato. Juntos vamos más lejos, que también lo utilizan en varias organizaciones. En Happiness a cada rato pues es parte del lema. En She, Mujeres por el Mundo, Mujeres Latinas por el Mundo, también juntas vamos más lejos. Y se ha mostrado que cuando nosotros escuchamos a los demás y vamos sumando, tenemos que aprender a sumar y a multiplicar, no a dividir y a restar. La siguiente, Luis, ¿cuál sería? Algo interesante, yo voy a volver a recomendar que vean esta película, pero sobre todo que hagan un ejercicio bastante didáctico que a mí me ayudó en su momento a una exposición que tuve.
Vean cada personaje que les llama la atención de cada fracción y anoten una cualidad e investiguenla. Ese ejercicio nadie me lo recomendó, lo hice por mi persona y me pudo ayudar a entender temas y algunas veces terminología psicológica que yo quería saber y no sabía. O de repente me ayudó a entender que cuando me expreso, yo creo que el otro me está entendiendo y con estos términos pude mejorar. Es una recomendación. Vean la película y anoten a cada personaje y qué atributo les llama la atención. Sí, eso es muy bonito. Son bonitos ese tipo de ejercicios que nosotros mismos diseñamos, que nosotros vamos desarrollando, creando, y que alguien más, hay ocasiones que lo encontramos ya descrito en un libro porque el conocimiento universal es así. Lo que a mí se me ocurre, lo que nosotros estamos platicando en este momento, tal vez en otra parte del mundo mundial, ya también lo están platicando o ya lo platicaron y de pronto descubrimos que ya ahí estaba, pero es parte del conocimiento universal. Entonces, pues ya para despedirnos, yo quiero hacer hincapié en que ustedes visiten lo de la parte de múltiples inteligencias, que hemos hecho videos de cada una de estas. Y me despido con la parte del respeto, la parte del trato digno al otro. Cuando yo descalifico, cuando yo utilizo, ya sea que descalifique verbalmente o que descalifique gestual o corporalmente, es una descalificación. Eso me coloca en un espacio de arrogancia. Más que de ego, yo digo que es arrogancia. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que alguna otra persona tenga la razón, no tenga la verdad, pero no tengo miedo de eso, tengo miedo de estar equivocado, porque el miedo ese ha sido implantado. Entonces, pues nada, con eso nos despedimos. Luis, que alguna cosa para que te despidas ya, porque dices, bueno, este es mi cierre para hoy. Mis mejores deseos, éxitos y cariños. Muy bien, pues muchísimas gracias, mi querido Luis. Como siempre, estamos aquí cambiando nuestras ideas con los aportes que cada uno de nosotros va colocando acá, porque ustedes pensarán, no, pues ya lo traen todo muy armado. La verdad es que no, nos gusta traer información de lo que cada quien maneja en sus especialidades. Como ustedes saben, Luis es médico, estudioso de las neurociencias y bueno, nos dedicamos a hacer estudios en neurociencias. Yo soy psicóloga con otras especialidades también, pero muy enfocada en las neurociencias, y buscamos hacérselas llegar a ustedes de una manera lo más sencillo posible para que ustedes vayan entendiendo cómo funciona su cerebro, porque estamos en el espacio de conciencia. En estos videos estamos trabajando la conciencia con guión y corrida, es decir, con base en ciencia, que ustedes puedan tener más conciencia, más entendimiento, y que se regalen un momento para saber más, para reflexionar y para actuar diferente. ¿Por qué? Porque estamos convencidos, porque estamos seguros que adentro, aquí adentro, es la clave. Y nos vemos en el próximo video. Compartan, véanlo en familia, no se pierdan los siguientes y vayamos aprendiendo juntos. Nos vemos en la próxima. Gracias, mi querido Luis. Chao, chao. Un abrazo a todos.